porque los círculos de piedra están a punto de revelar sus secretos, y esos secretos cambiarán todo. Comencemos. Para comprender los círculos de piedra, debemos primero viajar al principio, no al principio de la historia escrita, sino mucho más atrás, a una era que precede las pirámides de Egipto por milenios, a un tiempo cuando la última edad de hielo estaba terminando, cuando los glaciares se retiraban y la Tierra experimentaba cambios climáticos dramáticos que transformarían el planeta para siempre. Es el año 11.500 a.C. El mundo es un lugar muy diferente. Los niveles del mar son 120 metros más bajos que hoy. Vastas extensiones de tierra que ahora yacen bajo el océano están expuestas. Doggerland conecta Gran Bretaña con Europa continental. Sundaland une las islas del sudeste asiático en un solo continente. Y Beringia forma un puente terrestre entre Asia y América. En este mundo, según la narrativa arqueológica estándar, la humanidad vive en pequeños grupos de cazadores-recolectores. Son nómadas, sin arquitectura permanente, sin agricultura, sin civilización en el sentido que conocemos. Son, nos dicen, primitivos. Y entonces, en las áridas colinas del sureste de Turquía, algo extraordinario sucede. Un grupo de estos supuestos primitivos decide hacer algo que no debería ser posible. Deciden construir un templo, pero no cualquier templo. Un templo monumental, construido con pilares de piedra caliza que pesan hasta 20 toneladas cada uno. Pilares tallados con intrincadas representaciones de animales: zorros, serpientes, buitres, escorpiones, leones. Pilares dispuestos en círculos perfectos, orientados hacia constelaciones específicas. Este lugar se llama Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzuda, y cuando fue excavado por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt en la década de 1990, cambió todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización, porque Göbekli Tepe tiene 11.500 años. 11.500 años. Para poner esto en perspectiva, Göbekli Tepe es más antiguo que Stonehenge por 6.000 años. Es más antiguo que las primeras pirámides de Egipto por 7.000 años. Es más antiguo que la invención de la escritura, de la rueda, de la metalurgia, de la agricultura organizada. Según todo lo que nos han enseñado, esta estructura no debería existir. Klaus Schmidt, quien dedicó su vida a excavar este sitio hasta su muerte en 2014, dijo algo profundo. En 6.000 años, pasamos de Göbekli Tepe a la civilización sumeria. ¿Qué sucedió en los 6.000 años anteriores a Göbekli Tepe? ¿Cuánto hemos perdido? Una pregunta inquietante, porque si pueblos primitivos podían construir algo tan sofisticado hace 11.500 años, ¿qué más eran capaces de hacer? ¿Qué otros logros han sido borrados por el tiempo, enterrados bajo sedimentos, hundidos bajo los océanos que subieron cuando los glaciares se derritieron? Göbekli Tepe nos obliga a reconsiderar todo, y no está solo. A medida que las excavaciones continúan en esa región, se descubren más y más sitios similares. Karahan Tepe, excavado recientemente, muestra relieves aún más elaborados, incluyendo representaciones de figuras humanas en procesión y símbolos que parecen tener significado astronómico. Pero viajemos ahora hacia el oeste, a las Islas Británicas. Aquí, varios milenios después de Göbekli Tepe, pero aún en tiempos prehistóricos, surgen los primeros círculos de piedra que Europa conocería. Antes de Stonehenge estaban los henges de madera, círculos hechos de enormes postes de roble, dispuestos en patrones que reflejaban movimientos celestes. Estos han desaparecido, consumidos por el tiempo,
pero sabemos de su existencia por las marcas que dejaron en la tierra. Y lo que esas marcas nos dicen es que los constructores de estos círculos de madera tenían conocimientos astronómicos sofisticados. Luego vino la piedra, eterna, inquebrantable, capaz de transmitir mensajes a través de milenios. El círculo de piedra más antiguo de las Islas Británicas que aún permanece es probablemente el de Castlereagh, en Cumbria, construido alrededor del año 3200 a.C. 38 piedras dispuestas en un círculo casi perfecto, con una entrada orientada hacia el nordeste, marcando el punto donde el sol sale en el solsticio de verano. Pero es Stonehenge el que captura la imaginación del mundo. Y con razón, porque Stonehenge no fue construido en una sola fase. Fue un proyecto multigeneracional que abarcó más de 1500 años, evolucionando y cambiando, como si cada generación añadiera su propia capa de conocimiento al monumento. La primera fase, alrededor del año 3100 a.C., consistía en un simple círculo de tierra con un foso y un terraplén. Nada impresionante. Pero ya en esta etapa, los constructores habían alineado la entrada principal con el punto del amanecer del solsticio de verano. La segunda fase, alrededor del año 3000 a.C., vio la adición de las piedras azules, bloques de dolerita traídos desde las montañas Preseli en Gales, a más de 240 kilómetros de distancia. 80 piedras, cada una pesando hasta 4 toneladas. ¿Cómo las transportaron? La teoría convencional sugiere que usaron rodillos de madera, balsas y cuerdas. Un esfuerzo monumental que habría requerido cientos de trabajadores durante años. Pero aquí está lo fascinante. Las piedras azules de Preseli no son ordinarias. Los análisis geológicos modernos han demostrado que estas piedras tienen propiedades acústicas únicas. Cuando se golpean, resuenan con tonos metálicos. Además, la región de Preseli era conocida en tiempos antiguos por sus propiedades curativas. Las aguas que fluyen sobre estas rocas tienen altas concentraciones de minerales. Seleccionaron los constructores estas piedras específicamente por sus propiedades especiales. La fase final, alrededor del año 2500 a.C., trajo las masivas piedras de Sarsen. Estas son las piedras icónicas que todos conocemos. Monolitos de hasta 50 toneladas, traídos desde canteras en Marlborough Downs, a 40 kilómetros de distancia, dispuestas en un círculo exterior con dinteles sobre ellas y una herradura interior de trilitos, 2 piedras verticales, con una horizontal encima. La precisión es asombrosa. Los dinteles curvos están tallados para formar un círculo perfecto. Las uniones utilizan un sistema de mortaja y espiga, técnica de carpintería aplicada a piedra. Las superficies están ligeramente curvadas para corregir las ilusiones ópticas de la distancia. Este es el trabajo de artesanos maestros, de ingenieros que comprendían geometría avanzada, de arquitectos que planificaban con precisión milimétrica. Y la alineación astronómica se vuelve aún más compleja. El eje principal apunta hacia el amanecer del solsticio de verano en una dirección, y hacia el atardecer del solsticio de invierno en la dirección opuesta. Las piedras laterales marcan los extremos de los movimientos lunares. El círculo completo funciona como un calendario astronómico sofisticado, capaz de predecir eclipses, rastrear ciclos lunares y solares, y marcar el paso de las estaciones con precisión. Esto no es trabajo de primitivos. Esto es obra de una civilización con conocimientos astronómicos profundos, con organización social compleja, con recursos abundantes
y con motivación espiritual o científica suficiente para dedicar generaciones a un solo proyecto monumental. Pero Stonehenge es solo uno entre miles. En las Islas Británicas existen más de 1.300 círculos de piedra conocidos, algunos grandes, algunos pequeños, algunos perfectamente circulares, otros ovoides o en forma de herradura, cada uno con sus propias alineaciones astronómicas, sus propias peculiaridades arquitectónicas. Crucemos ahora el Canal de la Mancha hacia Francia. Aquí encontramos Karnak, en Bretaña. Y si Stonehenge es impresionante, Karnak es absolutamente abrumador en su escala. Imagina 3.000 piedras de pie, no en círculos, sino en líneas. Líneas que se extienden por más de 4 kilómetros. Algunas piedras pequeñas, de menos de 1 metro de altura, otras monumentales, superando los 6 metros, dispuestas en 11 filas paralelas que corren de este a oeste, con una precisión que sugiere conocimiento geométrico avanzado. ¿Para qué sirven? Nadie lo sabe con certeza. Las teorías abundan. Un calendario astronómico gigante, un mapa de corrientes telúricas de la Tierra, un templo procesional, un observatorio para rastrear movimientos celestes complejos. Algunos investigadores han notado que las piedras parecen marcar líneas de fuerza magnética de la Tierra, como si los constructores fueran sensibles a estas energías sutiles. Lo que sí sabemos es que Karnak fue construido en múltiples fases a lo largo de 2000 años, comenzando alrededor del año 5000 a.C. Esto lo hace más antiguo que Stonehenge, y la escala del esfuerzo es simplemente incomprensible. Mover y erigir 3000 piedras habría requerido una organización social masiva, una población grande y una motivación extraordinaria. ¿Qué motivaba a estos pueblos antiguos a dedicar tanto esfuerzo a estos monumentos? No eran palacios para reyes, no eran fortalezas para protección, eran, en esencia, templos. Pero templos dedicados ¿a qué exactamente? La respuesta puede estar en Irlanda. Aquí, en el Valle del Boyne, encontramos 3 de las estructuras más extraordinarias de la prehistoria europea: Newgrange, Knowth y Dowth, conocidos colectivamente como túmulos de paso. Estas estructuras combinan ingeniería monumental con precisión astronómica de una manera que todavía nos deja sin aliento. Newgrange fue construido alrededor del año 3200 a.C., haciéndolo más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Giza. El túmulo es una estructura circular de unos 80 metros de diámetro y 13 metros de altura, construida con aproximadamente 200.000 toneladas de piedra y tierra. El exterior está revestido de cuarzo blanco brillante, que debió haber resplandecido como un faro en la antigüedad. Pero lo verdaderamente asombroso está en el interior. Un pasaje de 19 metros de largo, tan estrecho que apenas cabe una persona, conduce a una cámara central con techo en forma de cúpula. Y sobre la entrada hay una abertura especial llamada caja del techo. Una vez al año, en el amanecer del solsticio de invierno, el día más corto del año, cuando la oscuridad alcanza su máximo poder, un rayo de luz solar penetra a través de la caja del techo, viaja por el estrecho pasaje e ilumina la cámara interior durante exactamente 17 minutos. 17 minutos de luz dorada en el corazón de la oscuridad. Un momento de renacimiento, de esperanza renovada, de la victoria de la luz sobre las sombras. Un espectáculo que ha ocurrido cada año durante 5200 años. La precisión requerida para crear este efecto es extraordinaria.
Los constructores tuvieron que calcular la posición exacta del Sol en el solsticio de invierno, teniendo en cuenta incluso la precesión de la Tierra, el lento bamboleo del eje terrestre que cambia la posición de las estrellas durante milenios. Tuvieron que orientar el pasaje con un margen de error de menos de 1 grado. Tuvieron que diseñar el techo en ángulo para prevenir filtraciones de agua que habrían destruido la estructura desde dentro. Este es trabajo de científicos, de astrónomos, de ingenieros que comprendían matemáticas sofisticadas y geometría celestial. Las paredes de Newgrange están cubiertas de arte megalítico, espirales, rombos, círculos concéntricos, zigzags, símbolos que aparecen en sitios megalíticos por toda Europa. ¿Qué significan? Algunas teorías sugieren que representan viajes espirituales, estados alterados de conciencia, o quizás mapas de energías terrestres imperceptibles para nuestros sentidos modernos. Lo que es innegable es que existe una conexión cultural entre todos estos sitios, desde Turquía hasta Irlanda, desde Francia hasta Malta. Los megalitos comparten similitudes asombrosas, conocimiento astronómico, geometría sagrada, alineaciones solares y lunares, arte simbólico común. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cómo es esto posible? Estamos hablando de distancias de miles de kilómetros, de períodos que abarcan milenios. Según la historia convencional, estos eran pueblos aislados, sin contacto entre sí, sin lenguaje escrito para transmitir conocimientos. Y, sin embargo, construyeron estructuras similares. Rastrearon los mismos movimientos celestes. Utilizaron las mismas proporciones geométricas. Inscribieron los mismos símbolos. Dos posibilidades emergen. O existía una red de comunicación y comercio mucho más extensa de lo que hemos imaginado, una especie de primera globalización prehistórica, o todos estos pueblos eran herederos de una fuente común de conocimiento, una civilización madre que existió antes, que les enseñó estos principios y que luego desapareció de la historia. Las leyendas de culturas alrededor del mundo apoyan la segunda teoría. Hablan de una edad dorada, de dioses o seres sabios que caminaron entre los humanos, que enseñaron agricultura, astronomía, arquitectura y las artes de la civilización. Hablan de un gran diluvio que destruyó el mundo antiguo, y hablan de sobrevivientes que preservaron el conocimiento antiguo y lo transmitieron a las generaciones futuras. ¿Es posible que los constructores de megalitos fueran esos sobrevivientes? ¿O sus descendientes? Que Göbekli Tepe, Stonehenge, Karnak y Newgrange no sean los comienzos de la civilización, sino los ecos finales de una civilización mucho más antigua que fue destruida. Considera la cronología. Göbekli Tepe fue construido alrededor del año 11.500 a.C. Este es exactamente el período cuando terminó la última edad de hielo, cuando los glaciares se derritieron masivamente, cuando los niveles del mar subieron más de 100 metros, cuando vastas áreas de tierra habitada fueron inundadas. Geólogos han confirmado que entre los años 10.800 y 9.600 a.C., hubo un período de calentamiento extremadamente rápido conocido como el Dryas reciente. Las temperaturas globales aumentaron entre 5 y 10 grados Celsius en cuestión de décadas. Los glaciares colapsaron. Océanos de agua dulce se derramaron en los mares. El paisaje del mundo cambió dramáticamente. ¿Podría este haber sido el diluvio del que hablan todas las mitologías? El diluvio de Noé, el diluvio de Gilgamesh, el diluvio de Manu, el diluvio de Deucalión, un evento global real que destruyó civilizaciones costeras y borró evidencia de culturas avanzadas. Si es así, entonces
Göbekli Tepe, no es el comienzo de la civilización, es lo que vino después. Es un intento de reconstruir, de recordar, de preservar lo que se perdió. Es por eso que fue deliberadamente enterrado unos 1000 años después de su construcción, no por abandono, sino por preservación ritual. Los constructores llenaron cuidadosamente el sitio con tierra, creando una cápsula del tiempo para futuras generaciones. Y los círculos de piedra que siguieron, Stonehenge, Karnak, Newgrange, fueron continuaciones de esta misma misión sagrada: preservar el conocimiento antiguo, mantener viva la conexión con los ciclos cósmicos, asegurar que la sabiduría de los ancestros no se perdiera completamente. Pero hay un elemento más que debemos considerar, un elemento que la arqueología ortodoxa tiende a ignorar, pero que las leyendas de todo el mundo mencionan consistentemente: los gigantes. Casi todas las culturas antiguas hablan de gigantes que habitaron la tierra en tiempos remotos. Los griegos tenían sus titanes y gigantes. Los nórdicos tenían sus Jotuns. Los sumerios hablaban de los Anunnaki de gran estatura. La Biblia menciona a los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Las tradiciones nativas americanas de Norte y Sudamérica están llenas de historias sobre razas de gigantes. ¿Por qué tantas culturas diferentes, sin contacto entre sí, comparten estas mismas historias? La respuesta estándar es que son mitos, invenciones, explicaciones primitivas para huesos de dinosaurios o formaciones geológicas inusuales. Pero esta explicación no satisface cuando realmente examinas la evidencia. Existen reportes históricos de esqueletos gigantes encontrados en todo el mundo. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, periódicos en Estados Unidos reportaron docenas de hallazgos de esqueletos humanos de entre 2,5 metros y 3,5 metros de altura. Muchos de estos reportes incluían descripciones detalladas de los artefactos encontrados con los esqueletos, y algunos hasta fotografías. ¿Dónde están estos esqueletos ahora? Muchos supuestamente están en las colecciones del Smithsonian Institute, pero cuando investigadores modernos solicitan acceso, se les dice que no existen registros o que los especímenes se perdieron. Una coincidencia conveniente o una supresión deliberada de evidencia que contradice la narrativa oficial. Y luego están los megalitos mismos. Cuando observas las piedras masivas de Stonehenge, de Baalbek, de Ollantaytambo en Perú, es difícil no preguntarse: ¿se necesitarían gigantes para mover tales bloques? Las tradiciones locales en muchos de estos sitios dicen que sí. Las leyendas inglesas atribuyen la construcción de Stonehenge a gigantes. Las tradiciones árabes dicen que Baalbek fue construido por Nimrod, usando gigantes. Las leyendas incas hablan de gigantes que construyeron las estructuras megalíticas antes del diluvio. ¿Son estas solo fantasías o son memorias distorsionadas de una verdad histórica? ¿Qué tal si en el pasado remoto realmente existió una raza de seres de estatura extraordinaria? No necesariamente 10 metros de alto como en cuentos de hadas, sino simplemente significativamente más grandes que los humanos modernos, quizás 3 o 4 metros de altura. Esto explicaría muchas cosas. Explicaría cómo se movieron las piedras masivas. Explicaría la persistencia universal de las leyendas de gigantes. Explicaría por qué tantas estructuras megalíticas parecen construidas a una escala mayor que la humana. Y quizás, solo quizás, estos gigantes eran los portadores del conocimiento antiguo, los constructores de los círculos de piedra,
los sabios que enseñaron a la humanidad a rastrear las estrellas, a comprender los ciclos de la naturaleza, a vivir en armonía con el cosmos. Terminemos este acto con una reflexión. Los orígenes de los círculos de piedra son mucho más antiguos y más misteriosos de lo que la historia convencional admite. Representan una continuidad de conocimiento que se extiende desde antes del diluvio hasta el amanecer de la historia escrita. Son los últimos vestigios físicos de una sabiduría perdida, de una ciencia antigua, de una era cuando la humanidad vivía diferente, pensaba diferente, veía el mundo diferente. Y ahora nos adentramos más profundo en el misterio. En el próximo acto, exploraremos los conflictos y desafíos que estos monumentos presentan, las contradicciones que desafían nuestro entendimiento, los secretos que aún no hemos descifrado. El misterio de los círculos de piedra no reside solo en cómo fueron construidos, sino en por qué fueron construidos. Y es aquí, en el territorio de la intención y el significado, donde el verdadero conflicto emerge. Un conflicto entre lo que la evidencia nos muestra y lo que estamos dispuestos a aceptar, entre el conocimiento perdido y la ignorancia moderna, entre la sabiduría antigua y el escepticismo contemporáneo. Imaginemos que eres un arqueólogo del siglo XIX, parado frente a Stonehenge por primera vez. Las piedras se alzan ante ti, misteriosas e imponentes. ¿Qué preguntas te harías? La primera y más obvia: ¿cómo se construyó esto? Durante siglos, esta pregunta atormentó a los investigadores. Las teorías abundaban, desde lo plausible hasta lo fantástico. Algunos sugerían rampas y palancas, otros proponían sistemas de poleas y contrapesos. Los más imaginativos hablaban de levitación mediante sonido, de tecnología perdida, de ayuda de seres extraterrestres. En 2016, investigadores de la Universidad de Exeter realizaron un experimento fascinante. Tomaron una réplica de una piedra de sarsen de 1 tonelada e intentaron moverla usando solo tecnología disponible en el Neolítico: cuerdas, rodillos de madera y trabajo manual. Lo que descubrieron fue revelador. Un equipo de 12 personas podía efectivamente mover la piedra de 1 tonelada a una velocidad de aproximadamente 1 kilómetro por hora sobre terreno plano. Pero cuando intentaron subir la piedra por una pendiente de apenas 5 grados, la velocidad se redujo drásticamente y el esfuerzo requerido se multiplicó exponencialmente. Ahora, extrapola esto. Una piedra de sarsen típica en Stonehenge pesa 50 toneladas, 50 veces más que la réplica del experimento. El viaje desde las canteras de Marlborough Downs hasta Stonehenge cubría 40 kilómetros de terreno variado, incluyendo colinas, valles y al menos un río. Matemáticamente, mover una piedra de 50 toneladas requeriría al menos 600 personas tirando simultáneamente. Y no una vez, sino 80 veces, una para cada piedra de sarsen. Y esto sin contar las piedras azules, más pequeñas pero provenientes de una distancia 5 veces mayor. Los cálculos sugieren que se necesitaría una fuerza laboral de miles de personas, organizadas y alimentadas durante décadas. Esto implica una sociedad con excedentes agrícolas substanciales, jerarquías organizacionales complejas y motivación colectiva extraordinaria. Pero aquí está el problema. Según la cronología arqueológica estándar, la sociedad neolítica de Gran Bretaña no debería haber sido capaz de este nivel de organización. Se supone que eran comunidades pequeñas, descentralizadas, sin escritura, sin administración compleja. Sin embargo, Stonehenge existe. La evidencia física refuta la teoría histórica. Entonces, ¿cuál cambiamos?
¿Nuestra comprensión de cómo se construyó Stonehenge? ¿O nuestra comprensión de qué tan avanzada era la sociedad neolítica? La arqueología ortodoxa ha optado mayormente por la primera opción, cambiar las teorías de construcción. Pero esto crea nuevos problemas, porque Stonehenge no es solo piedras apiladas al azar, es un instrumento de precisión. Los estudios astronómicos modernos de Stonehenge han revelado algo asombroso. El monumento no solo marca el solsticio de verano e invierno, también rastrea los ciclos lunares con una precisión extraordinaria. Las piedras periféricas marcan los puntos extremos de los movimientos de la Luna, lo que los astrónomos llaman paradas lunares mayores y menores. Estos ciclos se repiten cada 18.6 años, y Stonehenge los registra perfectamente. Más aún, algunos investigadores como Gerald Hawkins, astrónomo de la Universidad de Boston, propusieron en los años 60 que Stonehenge podía predecir eclipses lunares. Su teoría, aunque controversial, se basa en el hecho de que el número de hoyos alrededor del círculo exterior, 56 hoyos de Aubrey, corresponde exactamente a 3 veces el ciclo nodal de la Luna, el período necesario para que la Luna regrese a la misma posición relativa al Sol, crucial para predecir eclipses. Si esto es cierto, significa que los constructores de Stonehenge no solo observaban los cielos, sino que comprendían las mecánicas celestes a un nivel que rival izaría con los astrónomos de Babilonia 2000 años después. Pero, ¿cómo adquirieron este conocimiento? La astronomía de precisión requiere observaciones cuidadosas durante generaciones, requiere sistemas para registrar y transmitir datos, requiere matemáticas avanzadas, requiere, en esencia, ciencia. ¿Tenían los pueblos neolíticos ciencia? La respuesta oficial es no, pero la evidencia física dice sí. Este conflicto entre evidencia y narrativa se repite en sitio tras sitio. Consideremos Karnak en Francia. Estudios geofísicos modernos de los alineamientos de piedra han revelado que muchas de las piedras están posicionadas sobre fallas geológicas y corrientes de agua subterránea. Esto sugiere que los constructores eran sensibles a fuerzas geomagnéticas o energéticas que nosotros apenas comenzamos a medir con tecnología moderna. Algunos investigadores, como el ingeniero francés Pierre Mégot, han propuesto que las piedras de Karnak forman una especie de mapa energético de la región, marcando líneas de fuerza telúrica. Esta teoría, aunque marginal en la arqueología académica, ha ganado apoyo de estudios que muestran anomalías magnéticas en los sitios megalíticos. ¿Podría ser que los antiguos tuvieran una comprensión de energías naturales que nuestra ciencia materialista ha ignorado? Los chinos hablan de líneas de dragón o líneas de chi que cruzan el paisaje. Los aborígenes australianos hablan de líneas de canto que conectan lugares sagrados. Los europeos medievales hablaban de líneas ley que unían iglesias y sitios antiguos. ¿Son estas simplemente supersticiones o representan un conocimiento empírico de fuerzas sutiles que nuestros instrumentos modernos apenas detectan? El conflicto se profundiza cuando examinamos la precisión geométrica de estos monumentos. Newgrange, en Irlanda, por ejemplo, está construido con una comprensión sofisticada de proporciones matemáticas. La cámara interior utiliza lo que los arquitectos llaman bóveda por aproximación o falsa cúpula. Cada capa de piedra sobresale ligeramente sobre la anterior, formando eventualmente un techo cerrado sin necesidad de un arco verdadero. Esta técnica requiere cálculos precisos. Si las proporciones están equivocadas, aunque sea ligeramente,
la estructura colapsará. Sin embargo, el techo de Newgrange ha permanecido impermeable durante 5.000 años, sin una sola gota de agua filtrándose en la cámara interior. Los constructores comprendían principios de ingeniería que muchos arquitectos modernos lucharían por replicar sin herramientas computarizadas. Y luego está el problema del cuarzo. La fachada de Newgrange está revestida de miles de cantos rodados de cuarzo blanco brillante, cada uno cuidadosamente seleccionado y colocado. ¿Por qué cuarzo? La respuesta obvia es estética. El cuarzo blanco brillante habría hecho que el túmulo resplandeciera bajo el sol, como una joya gigante. Pero hay algo más sobre el cuarzo. Es piezoeléctrico. Genera un voltaje eléctrico cuando se somete a presión mecánica. También tiene propiedades acústicas únicas. En muchas tradiciones espirituales, el cuarzo es considerado un amplificador de energía. ¿Seleccionaron los constructores el cuarzo por estas propiedades especiales? ¿Estaba Newgrange diseñado no solo como un observatorio astronómico, sino como algún tipo de cámara energética? Esta pregunta nos lleva a territorios que la arqueología académica prefiere evitar. Pero no podemos ignorarlos si realmente queremos comprender estos monumentos, porque cada vez más evidencia sugiere que los círculos de piedra tenían funciones que van más allá de lo puramente astronómico o ceremonial. Estudios de ultrasonido realizados en varios megalitos han detectado frecuencias de resonancia específicas. Las cámaras dentro de túmulos como Newgrange resuenan a frecuencias que están justo en el rango del infrasonido. Sonidos demasiado bajos para que el oído humano los escuche conscientemente, pero que afectan el cuerpo y la mente. Investigaciones en acústica arqueológica han mostrado que ciertas frecuencias de infrasonido pueden inducir estados alterados de conciencia, sensaciones de presencia espiritual e incluso visiones. Frecuencias alrededor de 110 Hz, que es exactamente donde muchas cámaras megalíticas resuenan, se han asociado con activación de áreas del cerebro relacionadas con emociones, memoria y estados meditativos. ¿Es posible que los constructores de estos monumentos comprendieran los efectos del sonido en la conciencia, que diseñaran intencionalmente estas cámaras para inducir experiencias espirituales o visionarias? La idea parece fantástica, pero considera esto. Todas las tradiciones espirituales antiguas utilizaban sonido para alterar la conciencia. Los monjes tibetanos con sus cánticos de armónicos, los chamanes con sus tambores, los místicos sufíes con su música, los templos hindúes diseñados con acústica específica para amplificar mantras. ¿Por qué los constructores megalíticos serían diferentes? De hecho, el arte en las paredes de muchos sitios megalíticos, esas espirales, zigzags y patrones concéntricos, se asemeja notablemente a las imágenes que las personas reportan ver durante estados alterados de conciencia. Neuropsicólogos llaman a estos entópticos o patrones de forma constante, imágenes geométricas que el cerebro humano genera cuando se encuentra en estados no ordinarios de conciencia. ¿Registraron los artistas megalíticos sus visiones en piedra? ¿Eran estos sitios lugares de transformación espiritual, donde iniciados pasaban por experiencias que alteraban fundamentalmente su percepción de la realidad? Aquí llegamos al corazón del conflicto. ¿Qué eran realmente los círculos de piedra? Calendarios, templos, observatorios, lugares de sanación, portales dimensionales, centrales de energía telúrica. La respuesta quizás es todas las anteriores, porque el pensamiento antiguo,
no separaba estas categorías de la manera que nosotros lo hacemos. Para ellos, lo científico y lo espiritual, lo astronómico y lo ceremonial, lo físico y lo energético, todo era parte de un continuo unificado. Comprendían que todo en el universo está conectado, que los movimientos de los cuerpos celestes afectan los ritmos de la Tierra y los ciclos de la vida, que ciertos lugares tienen cualidades energéticas especiales que pueden ser aprovechadas para sanación o transformación, que el sonido, la luz y la geometría pueden afectar la conciencia humana de maneras profundas. Esta comprensión holística se ha perdido en nuestra era de especialización. Dividimos el conocimiento en disciplinas separadas: astronomía, geología, psicología, espiritualidad, y al hacerlo, perdemos la capacidad de ver las conexiones que los antiguos veían naturalmente. Pero el desafío más grande, el conflicto central que los círculos de piedra presentan a nuestra comprensión moderna, es este: ¿de dónde vino el conocimiento? Porque no estamos hablando de un solo tipo de conocimiento. Estamos hablando de astronomía avanzada, ingeniería sofisticada, comprensión de acústica, sensibilidad a energías geomagnéticas, conocimiento de las propiedades de minerales específicos, geometría sagrada y probablemente mucho más que aún no hemos descubierto. Este cuerpo de conocimiento es vasto, integrado y altamente desarrollado. No es algo que se descubra accidentalmente o se desarrolle rápidamente. Es el resultado de siglos, posiblemente milenios, de observación cuidadosa, experimentación y refinamiento. ¿Cómo lo adquirieron pueblos que supuestamente no tenían escritura, que vivían en comunidades pequeñas y dispersas, que no tenían universidades o instituciones para preservar y transmitir conocimiento complejo? Hay dos posibles respuestas, ambas profundamente desafiantes para la narrativa histórica convencional. La primera es que estos pueblos eran mucho más avanzados de lo que les damos crédito, que tenían sistemas sofisticados de educación oral, tradiciones de conocimiento cuidadosamente preservadas, y quizás incluso formas de escritura o notación simbólica que no hemos reconocido. Esta respuesta requiere que revisemos radicalmente nuestra comprensión de las sociedades prehistóricas. La segunda respuesta es que el conocimiento fue heredado, que estos pueblos eran los receptores de una tradición de sabiduría que se originó en una época anterior, posiblemente en una civilización más avanzada, que fue destruida por el cataclismo del fin de la Edad de Hielo. Esta respuesta requiere que aceptemos la posibilidad de que la civilización es mucho más antigua de lo que pensamos, y que ha experimentado ciclos de ascenso y caída a lo largo de decenas de miles de años. Las leyendas apoyan la segunda teoría. Platón escribió sobre Atlantis, una civilización avanzada que fue destruida hace 9000 años antes de su tiempo. Los egipcios hablaban de Zep-Tepi, el tiempo primordial, cuando los dioses establecieron la civilización. Los sumerios registraron listas de reyes que reinaron durante miles de años antes del diluvio. Los hindúes describen yugas o eras cíclicas de la humanidad, con edades doradas seguidas por caídas y renacimientos. ¿Son estos mitos o historia? La distinción puede no ser tan clara como pensamos, porque cada vez más evidencia geológica y arqueológica sugiere que algo dramático efectivamente sucedió al final de la última edad de hielo. No solo el aumento del nivel del mar, sino posibles impactos de cometas, erupciones volcánicas masivas y cambios climáticos rápidos que habrían sido catastróficos para cualquier civilización costera. En 2007,
Un equipo de científicos propuso la hipótesis del impacto del Dryas reciente, la idea de que un cometa o asteroide se fragmentó y bombardeó América del Norte alrededor del año 10.800 a.C., desencadenando incendios masivos, enfriamiento climático repentino y la extinción de la megafauna. Aunque controversial, esta teoría ha ganado apoyo de evidencia de capas de sedimento que muestran cantidades anormales de platino, microesférulas magnéticas y vidrio derretido, marcadores típicos de impactos cósmicos. Si un evento así ocurrió, habría sido apocalíptico. Ciudades costeras habrían sido barridas. Conocimiento acumulado durante milenios habría sido perdido. Los sobrevivientes habrían tenido que comenzar de nuevo, preservando lo que pudieran de la sabiduría antigua. Y quizás eso es exactamente lo que vemos en los círculos de piedra y monumentos megalíticos. Son memoriales, cápsulas del tiempo, esfuerzos desesperados por preservar conocimiento crucial para las generaciones futuras. Stonehenge, Karnak, Newgrange, no son los comienzos de la civilización, son los ecos finales de algo mucho más antiguo. Son lo que queda después de que todo lo demás fue destruido. Esta interpretación explica muchas de las anomalías. Explica por qué el conocimiento parece aparecer completamente formado en lugares como Göbekli Tepe. Explica las similitudes entre sitios megalíticos separados por miles de kilómetros. Explica las leyendas universales de una edad dorada perdida. Pero también presenta un desafío profundo a nuestra autocomprensión como especie. Porque si es verdad, significa que la civilización no es un logro único que alcanzamos hace unos pocos miles de años. Es un ciclo, algo que se ha logrado antes, se ha perdido y se ha recuperado múltiples veces a lo largo de nuestra historia como especie. Significa que somos amnésicos, que hemos olvidado quiénes somos realmente, de dónde venimos, qué sabíamos alguna vez. Y los círculos de piedra están ahí, silenciosos y pacientes, esperando a que recordemos. Pero hay otro aspecto del conflicto que debemos abordar, el aspecto humano. Porque estos monumentos no fueron construidos por conceptos abstractos o fuerzas históricas. Fueron construidos por personas reales, con manos reales, sudando bajo el sol, sangrando cuando las cuerdas cortaban su piel, llorando cuando fallaban, celebrando cuando tenían éxito. ¿Qué los motivaba? ¿Qué les hacía dedicar vidas enteras, generaciones enteras, a mover piedras masivas y alinearlas con las estrellas? No era el comercio. Estos monumentos no producían bienes. No era la defensa. No son fortalezas. No era vanidad. No llevan nombres de reyes o faraones. Era algo más profundo, una necesidad espiritual, una conexión con algo más grande que ellos mismos, una comprensión de que eran parte de un cosmos vasto y sagrado, y que al alinear sus monumentos con los movimientos celestes, estaban participando en el orden divino del universo. Imagina ser un constructor de Stonehenge. Despiertas al amanecer en tu pequeña aldea. Comes una comida simple, quizás gachas de avena, algo de carne seca. Luego caminas varios kilómetros hasta el sitio de construcción. Allí, junto con cientos de otros, tiras de cuerdas gruesas de fibra vegetal, tratando de mover una piedra que pesa más que 50 hombres juntos. El trabajo es agotador. Tus manos se ampollan. Tu espalda duele. El sol te quema la piel. Algunos días, la piedra apenas se mueve unos metros. Algunos días, algo sale mal. Una cuerda se rompe. La piedra se desliza. Alguien resulta herido. Podrías estar haciendo esto durante años, décadas. Quizás nunca veas el monumento terminado.
Quizás tus nietos vean la terminación. ¿Por qué continuar? ¿Qué te da la fuerza para seguir adelante? La respuesta solo puede ser fe. Fe en que este trabajo tiene significado. Fe en que al construir este monumento, estás haciendo algo sagrado, algo que conecta a tu pueblo con los poderes del cosmos, algo que traerá bendiciones, protección, conocimiento. Y quizás tenían razón. Quizás estos monumentos realmente tenían poder. No poder en el sentido mágico simplista, sino poder real. El poder de unir comunidades en propósito común. El poder de preservar conocimiento astronómico crucial para la agricultura. El poder de proporcionar lugares de sanación y transformación espiritual. El conflicto, entonces, no es solo intelectual, es emocional. Es el conflicto entre una visión del mundo que ve solo materia muerta y procesos ciegos, y una visión del mundo que ve significado, propósito y conexión sagrada en todas las cosas. Los constructores de megalitos vivían en el segundo tipo de mundo. Nosotros, mayormente, vivimos en el primero, y esa es, quizás, la pérdida más profunda de todas. No solo hemos perdido el conocimiento técnico de cómo construir estos monumentos, hemos perdido la visión del mundo que los hizo necesarios en primer lugar. Pero las piedras permanecen, y cada vez que alguien visita Stonehenge en el solsticio de verano, cada vez que alguien camina entre los alineamientos de Karnak, sintiendo algo inexplicable, cada vez que alguien se para en la cámara de Newgrange cuando el rayo de luz entra, esa visión del mundo antigua despierta un poco. Porque en el fondo, sabemos que somos parte de algo más grande. Sabemos que el cosmos no es un mecanismo sin sentido, sino un misterio vivo del cual somos parte. Sabemos que nuestros antepasados comprendían algo que hemos olvidado. Y esa sensación, ese conocimiento profundo, es tanto un desafío como una invitación. Un desafío a nuestro materialismo moderno y una invitación a recordar, a reconectar, a recuperar lo que se perdió. Los círculos de piedra no son solo del pasado, también son del futuro, porque apuntan hacia un momento cuando la humanidad recuperará la sabiduría antigua, cuando integraremos el conocimiento científico con la comprensión espiritual, cuando recordaremos cómo vivir en armonía con los ciclos de la Tierra y el cosmos. Ese momento puede estar más cerca de lo que pensamos, porque cuanto más estudiamos estos monumentos con nuestra tecnología moderna, más nos damos cuenta de cuánto sabían los antiguos y cuánto hemos olvidado. El conflicto se está resolviendo, no mediante la victoria de una narrativa sobre otra, sino mediante una síntesis más profunda, una comprensión de que la historia de la humanidad es mucho más rica, más antigua y más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Y ahora pasamos a la revelación, a lo que estos monumentos realmente nos enseñan, a las verdades eternas que han estado esperando, talladas en piedra durante milenios. Hay un momento, justo antes del amanecer, cuando el mundo contiene su aliento. La oscuridad comienza a retroceder, pero la luz aún no ha llegado. Es un espacio liminal, un umbral entre dos estados de ser. Los antiguos conocían este momento, lo consideraban sagrado, porque en esos minutos antes del amanecer, el velo entre los mundos se adelgaza, las verdades ocultas se vuelven visibles, los misterios se revelan. Estamos ahora en ese momento, en el umbral. Después de haber viajado a través de los orígenes de los círculos de piedra, después de haber luchado con los conflictos y desafíos que presentan, estamos finalmente listos para la revelación. ¿Qué nos enseñan realmente estos monumentos antiguos?
¿Qué verdades eternas han estado esperando, talladas en piedra, durante milenios? La primera revelación es esta: el tiempo no es lineal. No es una flecha que vuela del pasado primitivo hacia un futuro progresivamente más avanzado. El tiempo es cíclico, es una espiral. La humanidad ha alcanzado alturas de conocimiento y comprensión antes, las ha perdido y las ha recuperado nuevamente. Somos parte de un ciclo que se extiende mucho más atrás en el tiempo de lo que nuestra historia oficial reconoce. Göbekli Tepe nos lo muestra claramente. Hace 11.500 años, en lo que se supone que era la aurora de la civilización, seres humanos construyeron un templo que demuestra conocimientos astronómicos, artísticos y arquitectónicos que rivaliza con cualquier cosa producida en los siguientes 6.000 años. No estaban al comienzo de un viaje hacia la civilización, estaban en medio de uno, o quizás al final de uno anterior que fue destruido por el cataclismo. Esta comprensión transforma nuestra relación con el pasado. Significa que cuando estudiamos estos monumentos antiguos, no estamos mirando hacia atrás a antepasados primitivos. Estamos mirando hacia atrás a predecesores que pueden haber comprendido cosas que nosotros aún estamos redescubriendo. La segunda revelación. El conocimiento más profundo no viene solo de la acumulación de datos, sino de la observación paciente de patrones naturales y la sintonización con ritmos cósmicos. Los constructores de Stonehenge no tenían telescopios, no tenían computadoras para calcular órbitas celestes. Sin embargo, rastrearon los movimientos del Sol y la Luna con una precisión que se tardó siglos en lograr. ¿Cómo? Mediante observación directa, generación tras generación, notando patrones, recordando ciclos, construyendo un cuerpo de conocimiento empírico basado en la experiencia vivida del cosmos. Este es un tipo diferente de ciencia de la que practicamos hoy. No es menos válido, solo diferente. Es una ciencia que requiere paciencia, que se desarrolla a lo largo de generaciones, que se basa en la relación íntima con la naturaleza, en lugar de la manipulación de ella. Y lo que esta ciencia antigua descubrió es profundo. Todo está conectado. Los movimientos del Sol y la Luna afectan las mareas, las estaciones, los ciclos de fertilidad de la Tierra y de todas las criaturas vivientes. Los seres humanos no están separados de estos ciclos. Somos parte de ellos. Nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros ritmos biológicos responden a los mismos patrones cósmicos. Los círculos de piedra eran herramientas para mantener viva esta conciencia. Eran recordatorios físicos de nuestra conexión con el cosmos. Al reunirse en estos lugares en momentos astrológicamente significativos, solsticios, equinoccios, fases lunares importantes, las comunidades antiguas renovaban su sentido de participación en el orden sagrado del universo. La tercera revelación. La geometría no es solo matemática abstracta, es el lenguaje de la creación. Es el principio organizador que subyace a toda forma y estructura en el universo. Los constructores megalíticos comprendían esto profundamente. Por eso encontramos las mismas proporciones geométricas, la proporción áurea, los triángulos pitagóricos, los círculos perfectos, en monumentos por todo el mundo. No porque estas culturas estuvieran en contacto, necesariamente, sino porque todas estaban sintonizadas con los mismos principios fundamentales de armonía y proporción que gobiernan la naturaleza. Mira una concha de Nautilus y verás la espiral logarítmica. Mira el patrón de semillas en un girasol y verás la secuencia de Fibonacci. Mira la estructura de los cristales y verás geometría perfecta. Los antiguos,
Observaban estos patrones en la naturaleza y los incorporaban en sus construcciones sagradas, entendiendo que al hacerlo estaban alineando sus creaciones con los principios fundamentales del cosmos. Esta no era superstición, era sabiduría práctica, porque las estructuras construidas según principios de geometría sagrada tienen propiedades especiales, resuenan de maneras particulares, crean campos de energía específicos, afectan la conciencia de quienes entran en ellas. La ciencia moderna está comenzando a validar esto. Estudios de acústica han mostrado que las cámaras dentro de los túmulos megalíticos resuenan a frecuencias específicas que afectan la actividad cerebral. Investigaciones en arquitectura sagrada han demostrado que ciertos diseños geométricos crean sensaciones de paz, reverencia o elevación espiritual. Los antiguos sabían esto empíricamente, lo experimentaban y construyeron sus monumentos para maximizar estos efectos. La cuarta revelación. Los lugares tienen cualidades. No todos los lugares son iguales. Algunos lugares tienen energías especiales, propiedades que los hacen ideales para ciertos propósitos. ¿Por qué se construyó Stonehenge exactamente donde está? ¿Por qué Newgrange en ese valle específico? ¿Por qué miles de piedras en Karnak precisamente en esa ubicación? La respuesta convencional es aleatoria. Simplemente sucedió que la gente vivía allí. Pero estudios modernos sugieren algo más. Muchos sitios megalíticos están ubicados sobre fallas geológicas, corrientes de agua subterránea, o puntos donde convergen líneas de fuerza geomagnética. Los antiguos eran sensibles a estas cualidades sutiles de los lugares. Los chinos lo llamaban Feng Shui, el arte de leer y armonizar con las energías de la tierra. Los celtas hablaban de lugares delgados donde el velo entre este mundo y el otro mundo era fino. Los aborígenes australianos identificaban sitios de poder especial a lo largo de sus líneas de canto. Esta sensibilidad se ha atrofiado en la modernidad. Vivimos mayormente dentro de edificios de concreto y acero, aislados de las energías sutiles de la tierra. Pero aún existe en nosotros, dormida. Y cuando visitamos estos lugares antiguos de poder, algo en nosotros recuerda. Sentimos algo, aunque no podamos articular qué es. Los círculos de piedra fueron construidos en estos lugares de poder precisamente para amplificar y trabajar con estas energías. Eran como acupuntura para la tierra, marcando y estimulando puntos de energía específicos en el cuerpo del planeta. La quinta revelación. La tecnología no es solo lo que podemos ver y tocar. Existe tecnología sutil, tecnología de conciencia, tecnología de transformación interior que es tan real y poderosa como cualquier máquina física. Los monumentos megalíticos eran tecnologías en este sentido más amplio. Eran máquinas de transformación, diseñadas para alterar la conciencia, para facilitar experiencias espirituales, para conectar a los seres humanos con dimensiones de realidad más allá del ordinario. Piensa en Newgrange, una vez al año, en el momento exacto del solsticio de invierno, un rayo de luz penetra la oscuridad de la cámara. Imagina ser un iniciado antiguo, sentado en esa cámara oscura después de ayunar y prepararte durante días. Has estado en oscuridad total. Y entonces, en el momento preciso, la luz dorada del sol naciente entra, iluminando el espacio como el dedo de Dios. El impacto psicológico, espiritual, de tal experiencia sería profundo. Sería un momento de muerte y renacimiento simbólico. La oscuridad representando el viejo yo, las viejas formas, el invierno de la existencia, y la luz representando renacimiento, nueva vida, esperanza renovada,
el retorno de la luz al mundo. Esto no es primitivo, es psicología sofisticada. Es teatro sagrado diseñado para catalizar transformación interior. Y las propiedades acústicas, las frecuencias de resonancia que inducen estados alterados de conciencia, eran parte de la misma tecnología. El sonido de tambores, cánticos o instrumentos resonando en esas cámaras habría intensificado la experiencia, llevando a los participantes a estados visionarios donde las fronteras del yo se disuelven y experimentan unidad con el cosmos. Esto no es fantasía New Age, es práctica espiritual real, sofisticada, que requiere profundo conocimiento de psicología, acústica, astronomía y arquitectura. La sexta revelación: los gigantes eran reales, no en el sentido de monstruos de cuentos de hadas, sino como una variante humana de estatura significativamente mayor que el promedio moderno. Esta es quizás la revelación más controversial, la que la academia rechaza más vehementemente. Pero la evidencia existe: reportes históricos de esqueletos gigantes, tradiciones orales en cada continente, representaciones artísticas y la lógica simple de los megalitos mismos. ¿Por qué negar esta posibilidad tan absolutamente? Sabemos que los seres humanos vienen en un rango de estaturas. Sabemos que en el pasado, antes de la agricultura moderna, cuando las dietas eran diferentes y la vida era diferente, los cuerpos humanos eran diferentes. Es tan imposible que existieran líneas genéticas de seres humanos que alcanzaban 3,5, incluso 4 metros de altura. Tales seres habrían sido venerados, habrían sido vistos como semidioses. Sus habilidades físicas superiores los habrían hecho constructores naturales, capaces de mover piedras que grupos de humanos de estatura normal lucharían por mover. Y quizás también eran portadores de conocimiento. Quizás representaban un linaje que preservó la sabiduría de la civilización prediluviana. Quizás enseñaron a la humanidad postdiluviana cómo reconstruir, cómo recordar. Eventualmente, esta línea se extinguió o se diluyó genéticamente, pero las memorias permanecieron, convirtiéndose en leyendas de gigantes que caminaron la tierra en tiempos antiguos, que construyeron los monumentos imposibles, que poseían conocimientos perdidos. La séptima revelación: todo esto importa ahora. No es solo historia antigua, es relevante para nuestro presente y nuestro futuro, porque estamos en un momento de crisis civilizacional. Hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza, con los ciclos cósmicos, con lo sagrado. Vivimos como si fuéramos separados del resto de la creación, como si pudiéramos explotar la tierra sin consecuencias, como si el progreso material fuera lo único que importa. Los círculos de piedra nos recuerdan otra manera de ser, una manera donde la humanidad vive en armonía con los ritmos de la tierra y el cosmos, donde el conocimiento espiritual y científico están integrados, donde la construcción de monumentos no es para glorificar el ego, sino para conectar con algo más grande. Necesitamos esta sabiduría ahora más que nunca. Necesitamos recordar que somos parte de la red de vida. Nos usamos. Necesitamos reaprender cómo observar pacientemente, cómo sintonizar con patrones naturales, cómo vivir sosteniblemente. Y hay señales de que estamos comenzando a recordar el interés creciente en estos sitios antiguos, el aumento de prácticas espirituales que honran la naturaleza, el reconocimiento científico de que nuestro modelo materialista es incompleto, que hay más en la realidad que solo materia y energía física. Los círculos de piedra están activándose nuevamente, no en el sentido literal de encenderse como máquinas,
sino en el sentido de que están cumpliendo su propósito original: despertar a la humanidad, recordarnos quiénes somos realmente, señalarnos de vuelta hacia el camino de sabiduría y armonía. La octava y final revelación: el pasado no está muerto, está vivo en nosotros, cada vez que miramos el cielo nocturno y sentimos asombro, cada vez que nos sentimos atraídos a un lugar en la naturaleza porque se siente especial, cada vez que reconocemos un patrón, una sincronicidad, una conexión más profunda. Estamos tocando la misma fuente de sabiduría que nuestros antepasados conocían. Llevamos sus genes, llevamos sus memorias en niveles profundos de nuestra psique. Jung lo llamaba el inconsciente colectivo, un depósito de experiencias y conocimientos compartidos por toda la humanidad a través de las eras. Los círculos de piedra son llaves para desbloquear ese inconsciente colectivo. Son portales no solo a través del espacio, sino a través del tiempo y la memoria. Cuando los visitamos con corazones abiertos y mentes receptivas, algo se activa en nosotros. Recordamos, no con la mente consciente, sino con algo más profundo, con el alma, con el ADN, con la memoria ancestral que llevamos en cada célula. Y con ese recuerdo viene poder, el poder de ver más allá de las limitaciones de nuestra época, el poder de acceder a sabiduría que ha sido probada a través de milenios, el poder de participar conscientemente en los ritmos cósmicos en lugar de estar a su merced. Esta es la verdadera revelación de los círculos de piedra. No somos huérfanos cósmicos, perdidos en un universo sin sentido. Somos herederos de una tradición antigua de sabiduría. Somos parte de una historia que se extiende mucho más atrás de lo que recordamos y hacia adelante, más allá de lo que podemos imaginar. Los monumentos megalíticos son mensajes de nuestros antepasados, y el mensaje es simple pero profundo. Recuerden quiénes son. Recuerden su conexión con la tierra y las estrellas. Recuerden que han heredado conocimiento de eras pasadas. Recuerden que son parte de algo eterno, algo sagrado, algo magnificente. Recuerden y construyan de nuevo. No necesariamente círculos de piedra física, aunque eso también estaría bien, sino círculos de comprensión, círculos de comunidad, círculos de conexión con lo divino. Porque cada vez que un grupo de personas se reúne con intención sagrada, están continuando la tradición de los constructores de megalitos. Cada vez que alguien observa el cielo y reconoce los patrones celestiales, están honrando a los antiguos astrónomos. Cada vez que alguien reconoce lo sagrado en la naturaleza, están caminando el mismo camino que nuestros antepasados caminaron. Los círculos de piedra no son del pasado, son del eterno ahora. Son puentes entre lo que fue, lo que es y lo que será. Y ahora, habiendo recibido la revelación, nos acercamos al final de nuestro viaje. Pero como todos los finales verdaderos, este es también un comienzo, porque lo que hemos aprendido aquí no es solo conocimiento para contemplar, es conocimiento para vivir, para encarnar, para transmitir. Hemos viajado lejos en estas 2 horas, desde las colinas áridas de Göbekli Tepe hasta las llanuras de Stonehenge, desde los alineamientos interminables de Karnak hasta las cámaras oscuras de Newgrange. Hemos cruzado continentes y milenios. Hemos descubierto misterios que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Y ahora, mientras nuestro viaje llega a su fin, es momento de reflexionar. ¿Qué nos llevamos de esta exploración? ¿Cómo nos ha cambiado lo que hemos descubierto? Los círculos de piedra y monumentos prehistóricos nos han revelado verdades profundas, que la historia de la humanidad es mucho más antigua y más rica de lo que nos han enseñado.
que nuestros antepasados no eran primitivos, sino portadores de conocimientos sofisticados que hemos apenas comenzado a comprender, que existieron civilizaciones antes de la historia escrita, civilizaciones que comprendían los ritmos del cosmos, la geometría sagrada, las energías de la Tierra, que el progreso no es lineal, que el conocimiento puede perderse y recuperarse, que estamos en un ciclo, no en una flecha, y que quizás estamos ahora en el punto de recuperar lo que se perdió hace milenios. Pero más que conocimiento histórico, estos monumentos nos ofrecen algo más vital, una invitación a reconectar con algo que hemos perdido en nuestra era moderna, una conexión con la naturaleza, con los ciclos cósmicos, con lo sagrado. Vivimos en una época de crisis ambiental, crisis espiritual, crisis de significado. Hemos construido una civilización tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente empobrecida. Hemos olvidado cómo vivir en armonía con la Tierra. Hemos perdido nuestro sentido de participación en el cosmos. Los círculos de piedra nos muestran que no tiene que ser así, que es posible tener conocimiento sofisticado y reverencia espiritual, que es posible construir monumentos que perduren milenios porque están alineados con principios eternos, que es posible vivir de manera que honre tanto las necesidades humanas como los ritmos sagrados de la creación. Esta es la lección más importante que los megalitos tienen que enseñarnos. No cómo mover piedras grandes, aunque eso también es fascinante, sino cómo vivir con propósito, con conexión, con conciencia de nuestro lugar en el gran tapiz del ser. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio esta lección? ¿Qué pasaría si comenzáramos a vivir como si fuéramos parte del cosmos, no separados de él? ¿Qué pasaría si diseñáramos nuestras ciudades, nuestras vidas, nuestras sociedades con el mismo cuidado y atención a los principios armónicos que los antiguos usaron para diseñar sus templos de piedra? Estas no son preguntas abstractas, son urgentemente prácticas, porque la manera en que vivimos ahora es insostenible. Estamos agotando los recursos de la Tierra, perturbando sistemas climáticos, causando la sexta extinción masiva de especies. Si continuamos en este camino, nuestra civilización colapsará, tal como civilizaciones del pasado colapsaron. Pero tenemos una ventaja que las civilizaciones pasadas quizás no tuvieron. Podemos aprender de ellas. Los círculos de piedra son lecciones en piedra, dejadas específicamente para que las futuras generaciones aprendan. Y nosotros somos esas futuras generaciones. Podemos elegir aprender, podemos elegir recordar, podemos elegir reconstruir nuestra civilización sobre principios de armonía en lugar de explotación, de conexión en lugar de separación, de sabiduría en lugar de solo conocimiento técnico. Y quizás, si hacemos esto, nuestros descendientes, 10.000 años en el futuro, mirarán hacia atrás a nuestra época no como el momento del colapso, sino como el momento del gran recuerdo, el momento cuando la humanidad recuperó la sabiduría antigua y la integró con el conocimiento moderno para crear algo nuevo y bello. Los círculos de piedra están esperando a que los veamos realmente, no solo como curiosidades turísticas o puzzles arqueológicos, sino como lo que realmente son, mensajes de nuestros antepasados, portales a verdades eternas, invitaciones a despertar. ¿Aceptaremos la invitación? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Pero sé esto. Cada vez que alguien visita estos lugares sagrados con un corazón abierto, algo cambia. Cada vez que alguien se para en un círculo de piedra al amanecer y siente la conexión con algo más grande,
Un hilo de memoria antigua se activa. Cada vez que alguien elige vivir más conscientemente, más en armonía con los ritmos naturales, la sabiduría de los constructores de megalitos vive de nuevo. No necesitas viajar a Stonehenge o Newgrange para conectar con esta sabiduría, aunque si puedes, deberías. La sabiduría está en todas partes. Está en el cielo sobre ti cada noche. Está en los patrones de las estaciones. Está en los ciclos de la luna. Está en el ritmo de las olas y el susurro del viento en los árboles. Los antiguos sabían cómo leer estos patrones. Sabían cómo escuchar los mensajes del cosmos. Y ese conocimiento no murió con ellos. Vive en las piedras que erigieron. Vive en las leyendas que dejaron. Vive en nuestro ADN. Todo lo que necesitamos hacer es recordar. Así que esta noche, cuando mires las estrellas, recuerda. Recuerda que esas mismas estrellas guiaron a los constructores de megalitos. Recuerda que nuestros antepasados comprendían los cielos con una intimidad que hemos perdido. Recuerda que eres parte de una historia que se extiende desde el amanecer de la conciencia humana hasta el final de los tiempos. Y mañana, cuando salga el sol, recuerda que cada amanecer es un milagro, un recordatorio de que la luz siempre regresa después de la oscuridad. Recuerda que los constructores de Newgrange celebraron este milagro en piedra y que su celebración aún resuena 5000 años después. Recuerda que no estás solo, que eres heredero de milenios de sabiduría humana, que tienes el poder de acceder a ese conocimiento, de vivirlo, de transmitirlo. Los círculos de piedra han revelado sus secretos. Nos han mostrado quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos ser de nuevo. Nos han dado un mapa para navegar desde nuestra era de olvido hacia una nueva era de recuerdo. El viaje no termina aquí. En realidad, apenas comienza. Porque ahora que sabes lo que los megalitos tienen que enseñar, la pregunta se vuelve: ¿qué harás con ese conocimiento? ¿Dejarás que se desvanezca como tantas otras cosas interesantes, pero olvidables? ¿O permitirás que transforme la manera en que ves el mundo, la manera en que vives tu vida, la manera en que te relacionas con el cosmos del cual eres parte inseparable? La elección es tuya, pero las piedras están ahí, esperando, silenciosas, pacientes, eternas, esperando a que despiertes, esperando a que recuerdes, esperando a que te conviertas en lo que siempre fuiste destinado a ser, un puente entre la tierra y las estrellas, entre el pasado y el futuro, entre el conocimiento perdido y la sabiduría por venir. Los secretos de los círculos de piedra prehistóricos no son sólo acerca del pasado, son acerca de nosotros, aquí, ahora, en este momento liminal de la historia humana, cuando todo está en equilibrio. Podemos caer en la oscuridad del olvido total, o podemos elevarnos hacia una nueva era de sabiduría integrada. Los constructores de megalitos nos dejaron las herramientas, las claves, los mapas. Ahora depende de nosotros usarlos. Y quizás, solo quizás, 1000 años desde ahora, nuestros descendientes se pararán ante los monumentos que construiremos, ya sean de piedra o de pensamiento, de materia o de conciencia, y se maravillarán de lo que logramos cuando finalmente recordamos quiénes éramos realmente. Los círculos de piedra han hablado. El mensaje es claro. Es hora de despertar. Es hora de recordar. Es hora de volver a casa a la sabiduría que siempre estuvo esperando dentro de nosotros, tallada no en piedra externa, sino en la piedra eterna del alma humana. El viaje continúa, y tú eres parte de él. Gracias por caminar este sendero antiguo conmigo. Que las verdades que hemos descubierto juntos
iluminen tu camino hacia adelante, y que las piedras antiguas, silenciosas testigos de tantas eras humanas, te recuerden siempre. Eres más antiguo de lo que sabes, más sabio de lo que recuerdas, y más conectado de lo que jamás imaginaste. Los círculos están completos. El mensaje está entregado. Ahora comienza el verdadero trabajo. Vivir la sabiduría que has recibido. Que así sea.